Humanitas, este contenido que estamos produciendo desde Marsanto Producciones para participar en la Semana Estatal del Conocimiento, en donde estamos presentando expertos humanistas en educación, comunicación y arte. Y en este momento les quiero presentar a Marta González Cohen. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación, estudió en el ITESO, ha trabajado en varios medios de comunicación como Televisa de Occidente, Siglo XXI, Megacable, Gente Bien, Radiorama, Radio María y María Visión. También es docente desde 1994, impartiendo clases en diversas asignaturas. Y actualmente ella es coordinadora de comunicación del Centro San Camilo. También es coach de adolescentes y además ha tomado un curso, un diplomado en cultura de paz por el Ayuntamiento de Guadalajara. El tema que ahora Marta nos va a presentar es precisamente conquistando la paz a través de mis emociones. Adelante, Marta, el escenario es tuyo. Pues muchas gracias, Marce. Para mí es un honor poder estar participando contigo y con los demás ponentes en este proyecto, hablando precisamente sobre la paz y las emociones. Creo que este ha sido un tema que nos ha gustado mucho y que nos ha dado la facilidad de investigar cuáles son estos factores emocionales que pueden ayudar para conquistar la paz. Y bueno, voy a compartir mi presentación. Ahí está. Bueno, la voy a poner un poquito más grande para que ustedes puedan y alcancen a leer lo que puse en esta presentación. Sí, nada más está un poquito lenta mi computadora. Ahí está. Ok, bueno. Pues vamos empezando con este tema de conquistando la paz a través de mis emociones. Y bueno, aquí tengo una frase que dice, la paz comienza con una sonrisa. Y esta es una frase de Madre Teresa de Calcuta. Y tengo aquí una ilustración que escogí para que ustedes vean si al ver esta chiquita, al ver esta sonrisa tan maravillosa que tiene, nos puede generar este sentimiento, nos puede generar esta sensación de paz, de tranquilidad. En la vida cotidiana, las personas suelen establecer un vínculo entre la paz y las experiencias emocionales. Vamos a ver cuáles son estas experiencias. Por un lado tenemos la compasión, ¿no? Que es una de estas virtudes que debemos de tener para el trato y la percepción que tenemos hacia las otras personas. También tenemos el tema de la venganza, que bueno, pues no es un tema muy amable o que nos guste mucho, pero que finalmente nosotros lo percibimos cuando estamos hablando en temas de paz. Otro que es básico y elemental, muy importante para poder conquistar la paz, pues es el perdón, ¿sí? También experimentamos esta emoción o esta experiencia emocional cuando estamos hablando de paz, lo que es el terror, ¿sí? Imagínense ustedes todas aquellas personas que están en medio de una guerra, si pueden o no sentir el terror. Y también tenemos el odio como una experiencia emocional que nos puede de alguna manera establecer este vínculo con la paz. Y por último, bueno, pues el reconocimiento de la culpa. Hay otra expresión que es la confianza, entre otras muchas expresiones y experiencias emocionales que nosotros podemos tener. Bueno, vamos a ver primero cómo es que la ONU, la Organización Mundial de la Salud, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, define a la paz. Porque la paz no solo es la ausencia de conflictos, sino que también es un proceso participativo, positivo y dinámico. Fíjense, es un proceso donde yo debo participar de una forma o con una visión positiva y en movimiento constante, donde se fomenta el diálogo y los conflictos se resuelven en una atmósfera de mutuo entendimiento y cooperación.
no es algo que se pueda hacer solamente en un lado, tiene que tener ser bilateral para que pueda llegar a generarse y a producirse el tema de paz. Ahora, vamos empezando, ya vimos el concepto de la paz, ahora vamos a ver el concepto de las emociones. Bueno, las emociones, el concepto de emociones viene del latín emotio. La emoción es la variación profunda pero efímera del ánimo. Nosotros constantemente recibimos estímulos del exterior que una vez que nuestro cerebro lo procesa genera una reacción. Y a esta reacción de determinado estímulo es a lo que nosotros le vamos a llamar emoción, porque nosotros lo vamos a manifestar a través de nuestro estado de ánimo. ¿Qué son las emociones? Bueno, aquí les estoy mostrando una ilustración donde viene esta manifestación de las emociones de una manera muy gráfica, donde la persona que está en la ilustración, bueno, pues está enojada, está contenta, está sorprendida, en fin. Las emociones y la salud. ¿Por qué es importante que nosotros hablemos de emociones y de salud? Porque el tener una salud emocional, de alguna manera nos va a llevar a conquistar la paz. Las emociones juegan un papel fundamental en los procesos de salud de una persona. ¿Por qué son tan importantes? Porque, por ejemplo, en el aspecto psicológico, las emociones generan sobresaltos en el índice de atención y aumentan el rango de diversas conductas en jerarquías de respuesta del individuo que las experimenta, ¿sí? Lo que les decía yo hace un ratito, cuando nosotros tenemos un estímulo que viene de fuera, bueno, nosotros tenemos que realizar un proceso psicológico para poder de alguna manera justificar la conducta que yo estoy realizando en base a esa emoción que experimento. Bueno, tenemos otro aspecto que es el aspecto de la fisiología, la parte del cuerpo, la parte física. Las emociones permiten ordenar las respuestas de diversas estructuras biológicas, incluyendo las expresiones faciales, como es la voz, los músculos. A veces una emoción hace que se tensen nuestros músculos o alguna otra emoción hará que se relajen nuestros músculos. El sistema endocrino también se ve afectado por las emociones, se generan a través de las emociones estos neurotransmisores que dan de ciertos químicos a todas las glándulas que hay en nuestro cuerpo, con el objetivo de definir un medio interno adecuado para el comportamiento más óptimo. Nosotros tenemos que ver que estas emociones que nosotros estamos experimentando de una u otra forma van a verse afectadas en todo nuestro sistema, ¿no? En todo nuestro cuerpo, en toda nuestra persona. Las emociones le permiten a todo individuo establecer su posición respecto al entorno que le rodea, siendo impulsada hacia otras personas, objetos, acciones o ideas, ¿sí? Cuando nosotros estamos experimentando diferentes emociones, nosotros podemos saber cuál va a ser la reacción que vamos a tener frente a la situación o a la persona que se nos va a plantear en frente de nosotros, ¿sí? Y así es como cuando nosotros estamos observando el mar, como en la fotografía que les estoy presentando ahora, bueno, nosotros sabemos que podemos experimentar esta sensación de tranquilidad que de alguna u otra manera mucha gente traduce en paz. Bueno, ¿cuál es la clave para el manejo de nuestras emociones y que de alguna forma logremos conquistar la paz? Bueno, pues reconocer primero a la paz como un proceso emocional. Fíjense que paz y emociones están íntimamente relacionados, porque el que yo logre tener una estabilidad en mis emociones, por añadidura me va a generar este proceso de paz, ¿no? Es un proceso emocional humano que está derivado de la experiencia de enfrentar la realidad que hay en nuestro entorno. Para apoyar ese reconocimiento es necesario gestionar nuestras emociones y lograr conquistar en primera instancia la paz interior.
¿Por qué la paz interior? Porque de la manera como yo perciba mi propio ser y el entorno en el que me estoy desenvolviendo, de esta manera me será mucho más fácil conquistar esta paz que tanto estoy buscando y de alguna forma convertirme en un agente de paz. Bueno, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer para conquistar la paz interior? La paz interior, como lo dice la palabra, no es algo que venga de fuera de nuestras circunstancias. Fíjese qué importante, viene de la actitud que personalmente elegimos nosotros adoptar. Y aquí quiero hacer referencia a un autor, un gran autor, que es aparte el padre de la logoterapia, el doctor Víctor Frank. Como muchos pueden saber o se acuerdan, Víctor Frank estuvo preso en un campo de concentración y él decía que la diferencia entre las personas que resistían este encarcelamiento en los campos de concentración y no iban y se aventaban a las mallas eléctricas que había en los campos de concentración para de alguna forma acabar con la tortura que estaban viviendo, era la actitud que tomaban ante la situación que estaban viviendo, ¿no? Por eso creo que es muy importante que nosotros veamos que esta actitud que personalmente podemos adoptar, Víctor Frank no sabía cuando él estaba en el campo de concentración que toda su familia había perdido la vida y él siempre vivió con la esperanza de que una vez que eso terminara y saliera, él podía reunirse nuevamente con su esposa, con sus padres y con amistades y seres queridos que él tenía. Él tenía una actitud de esperanza constante todo el tiempo que estuvo en ese campo de concentración. Sufrió, no podemos decirlo, que no podemos decir que no sufrió. Finalmente él hizo un dominio total de su actitud y trató de adoptar esta paz y de enseñar a las personas que estaban con él a cómo conquistar esta tranquilidad y esta paz. Además, Víctor Frank, una vez que fue liberado del campo de concentración y después de poderse adaptar nuevamente a la sociedad, pues diseñó esta forma, esta técnica para enfrentar el sufrimiento y dar vida, dar sentido a la vida, que es la logoterapia. Vamos a ver, nosotros cuando estamos ante una situación o cuando atravesamos alguna crisis, debemos de ver esta circunstancia como si nosotros fuéramos a hacernos el examen de la vista, ¿no? Y entonces, antes del examen de la vista, nosotros tenemos un panorama totalmente distorsionado y borroso porque no lo podemos ver bien. Cuando nosotros decidimos ponernos unas gafas que están ajustadas a mis posibilidades, a mis recursos, donde yo puedo hacer el uso exclusivo de mis herramientas, entonces es cuando yo me puedo poner y caminar por la vida definiendo este modo de cómo yo veo las cosas. Entonces, yo recomiendo siempre, siempre, tanto en cursos como en asesoría particular, que tratemos de usar estas gafas graduadas de acuerdo a nuestras necesidades, pero también a nuestras habilidades, a nuestras herramientas para poder enfrentar la vida. Cuando yo veo que hay un camino donde sí puedo andar, es mucho más fácil llegar y conquistar aquellas metas que me estoy planteando. Por eso es tan importante que nosotros en esta actitud que debemos de tener para poder sobrellevar las situaciones que no nos hacen tan felices, usemos esta técnica de graduar, simbólicamente, metafóricamente, unas gafas donde podamos ver este camino. ¿Cuáles consejos les puedo yo recomendar el día de hoy para trabajar la paz interior? Bueno, pues uno de estos es ocuparse en lugar de preocuparse, ¿no? Ocúpate o preocúpate. Creo que es muy importante que nosotros, cuando estamos viviendo una situación que es complicada, cuando estamos viviendo una situación que no nos hace muy felices, seamos capaces de decir, yo
voy a tomar esta decisión, voy a tomar esta acción, voy a hacer estas cosas para poder sobrellevar lo que estoy viviendo. Cuando única y exclusivamente estamos preocupados, no activamos ningún plan, no tenemos los recursos a la mano y muchas veces nos podemos quedar ahí estancados en la tristeza, en la soledad, etcétera, etcétera. Otro de los recursos que podemos utilizar para trabajar la paz interior es la respiración. Cuando yo estoy en un momento de vulnerabilidad, tal vez si me tomo el tiempo de hacer 3 respiraciones profundas y con esas respiraciones dejar que salga de mí esta sensación que tengo que no me deja avanzar, yo creo que podemos hacer un recurso muchísimo más viable para poder conquistar esta paz interior. La respiración es una de las herramientas más importantes físicas y biológicas que tenemos para controlar muchos de estas experiencias emocionales que vivimos. El número 3 es tener un pensamiento positivo para conseguir la paz interior. Tener un pensamiento positivo para conseguir la paz interior. Cuando nosotros podemos generar diversas perspectivas de lo que estamos viviendo y elegir la parte positiva, ahí es cuando nosotros realmente podemos echar y poner manos a la obra para hacer esta conquista de la paz interior. Algo que también es muy importante y de verdad muy recomendado es hacer ejercicio y estar en movimiento. ¿Cuántas personas por su trabajo no están en una actitud o en un hábito sedentario, ¿no? Frente a la rutina de todos los días, sentados frente a la computadora, sin hacer mucho ejercicio. A veces es muy importante y es tan simple como que si tú vives o trabajas en un edificio que tiene elevador, pero también puedes utilizar las escaleras y hacer ese ejercicio. A lo mejor me dices, no, es que son muchos pisos. Bueno, no hagas todos los pisos en las escaleras, pero de alguna manera el que tú te estés moviendo y que hagas ejercicio te puede ayudar a hacer esta conquista de la paz interior. Dormir, tener un sueño de calidad es el punto número 5 que estamos recomendando. ¿Por qué? Porque cuando tú duermes, cuando tú descansas, cuando tú tienes un sueño reparador, le das paz y tranquilidad tanto a tu cuerpo como a tus pensamientos y eso de alguna forma te ayuda a conquistar la paz interior. Por otro lado, tenemos vivir en el presente. Yo no sé ustedes, pero yo conozco muchas personas instaladas en su situación pasada. Es que cuando yo viví esto, cuando yo tenía aquello, etcétera, etcétera. O personas que viven solamente pensando en un futuro y en lugar de tomar en cuenta lo que estamos viviendo. Hay un libro de Eckhart Tolle que se llama El aquí y el ahora, el poder del aquí y el ahora, y creo que es una de las cosas que más debemos de hacer conscientes. Hoy, aquí y ahora es cuando yo puedo resolver las cosas y las situaciones que estoy viviendo, ni antes ni mañana. Y por otro lado, bueno, pues esta recomendación de la autenticidad, de ser tú mismo, de tener un buen autoconocimiento, de poder hacer que las cosas vayan de la mano de tu esencia, de quien tú eres, es algo básico y elemental para conquistar la paz interior. Cuando pretendemos ser lo que no somos, no tenemos paz, no encontramos nuestro lugar y por eso es tan importante que nosotros seamos auténticos y seamos nosotros mismos. Ahora, ¿para qué nos sirve la gestión emocional? ¿Qué es la gestión emocional? Bueno, pues es ordenar en su lugar cada una de las emociones y utilizarlas de una manera positiva, de una manera adecuada, ¿sí? La gestión de las emociones primero sirve para evitar enfrentamientos innecesarios. Cuando tú controlas esa emoción que estás viviendo, no tienes por qué tener un enfrentamiento en el caso de que lo que estés sintiendo sea un poco de ira. También la gestión emocional nos ayuda a empatizar. ¿Por qué? Porque si yo puedo de alguna manera controlar mis emociones, entonces soy capaz de ver al otro
en su circunstancia y de entender qué es lo que está sintiendo o por qué reacciona de esa forma con lo que está sintiendo. También nos ayuda a orientar la propia acción hacia los objetivos a largo plazo. Creo que esto es muy importante. A veces, y sobre todo yo que trabajo mucho con jóvenes, veo que el día a día es lo que rige las normas y las conductas de las personas sin pensar un poco que también debemos de pensar y de plantearnos metas y objetivos a largo plazo. También la gestión de las emociones nos ayuda a aprender de nuestros propios errores. Una vez que yo de alguna forma controlo lo que estoy sintiendo y reacciono de una manera adecuada, bueno, pues cuando vuelva yo a vivir lo mismo, no repetiré el patrón o la actitud. También nos ayuda a expresar cómo nos sentimos. Cuando yo soy capaz de darle un nombre a lo que estoy sintiendo y de ubicarlo en donde debe de estar, entonces seré capaz de expresar a los demás lo que estoy sintiendo. Estoy molesta, estoy contenta, estoy triste, etcétera. También el gestionar nuestras emociones, pues nos ayuda a centrarnos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a que yo me pueda de alguna manera reconocer, encontrar mi centro, mi equilibrio, ¿sí? No quiere decir concentrarnos, quiere decir centrar, tener este equilibrio y saber en qué momento puedo yo expresar a quién y dónde estas emociones que estoy viviendo. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son, ahorita en lo que nos resta de esta charla, vamos a ver cuáles son las emociones más adecuadas que se deben de proponer para la paz. Y empezamos con la felicidad. La alegría, que es la emoción que nosotros identificamos gracias a la película de Intensamente, bueno, la alegría muchas veces la traducimos en felicidad y nosotros debemos de encontrar la felicidad para la paz. Yo no puedo ser un promotor de paz, yo no puedo ser un agente de paz, yo no puedo luchar por la paz cuando yo no encuentro felicidad. La felicidad para la paz dice, si somos felices, tenemos armonía en todas partes donde estemos. Entonces, recomendación, yo quiero ser un agente de paz, bueno, conquisto la felicidad para sentir esta armonía y poder de alguna manera promover la cultura de paz, ¿sí? ¿Qué otra emoción se necesita? Bueno, pues el amor para la paz, ¿sí? El amor sirve para que nos queramos, para que queramos a la familia y para que vivamos en paz. Una vez que yo soy capaz de expresar la emoción del amor en mi familia hacia mí mismo y hacia las personas con las que convivo, voy a automáticamente ser un agente de paz y eso se los puedo garantizar. El amor es el ingrediente básico y elemental que debe de existir en la vida de cualquier ser humano que trata de relacionarse con su entorno, con sus semejantes, etcétera. Bueno, otra de estas emociones que tenemos para la paz es, bueno, ya había dicho alegría para la paz, pero bueno, cuando uno está contento y ama a los demás, puede vivir en paz. Por un lado, habíamos dicho que hay que querernos a nosotros mismos, pero por otro lado también tenemos que ver que es importante ser cordiales, ser personas amables con los demás para poder ser queridos y querer. Otra de las emociones que nosotros sugerimos, bueno, que yo estoy sugiriendo en esta, es la esperanza para la paz. La esperanza es muy importante porque orar es importante para Dios. Le pedimos a Dios que cuide a los amigos, al planeta, que cuide de todos. Mi mamá ora llorando, yo oro sin llorar, le doy mi corazón al niño Jesús y le pido la paz. ¿Cuántas veces no hemos ido a celebrar una misa y escuchamos al sacerdote que habla por la paz en el mundo? Bueno, si nosotros conquistamos nuestra paz interior, nuestra paz personal, estaremos contribuyendo a esta paz en el mundo. Compasión para la paz. Al principio dije que era muy importante que esta obra
esta virtud que debemos de tener, como es la compasión, sirva para ayudar no solo a los amigos que tenemos cerca, cuando se caen, levantarlos, llevarlos, etcétera. Pero también es muy importante que nosotros tengamos la compasión hacia las personas con las que vivimos. Humor para la paz, porque la paz debe de convertirse en una fiesta divertida que nos haga reír, que nos haga estar alegres, que nos haga estar contentos. Bueno, otra de estas emociones pues es la sorpresa. Uno no sorprende a los amigos solamente cuando haces algo como montarte en una patineta porque se asustan y se caen, no, eso no es la paz. La sorpresa es hacer cosas que realmente animen a los demás a sentirse contentos. Tener furia para la paz es cuando uno está furioso y se tranquiliza y como furia se pone calmado y deja de pelear y de hablar con la persona que peleó. Ahí nosotros también tenemos que tener este sentimiento de coraje y de arrojo para poder hacer de esta paz algo muy importante. Bueno, la tristeza para la paz, cuando haces las paces con las personas con las que discutes. El miedo para la paz es paz por estar asustado y mirando a los ojos para poder ser valiente. Y por último, asombro para la paz. Está feliz porque puede mirar la naturaleza, puedes mirar a los animales. Cuando tú te asombras de todas las cosas hermosas que hay alrededor tuyo, de alguna manera empiezas a adquirir tranquilidad y paz personal. ¿Cómo cambiar a un ser humano? Bueno, para hacerlo necesitamos los siguientes puntos y con esto voy a terminar. Experiencias inmersivas, tomar activamente la perspectiva de los otros, quiere decir que yo de alguna manera me voy a poner con esta empatía en el lugar del otro y de alguna manera voy a participar activamente en lo que está viviendo. Interpretar un problema en términos vivos y reales, ¿sí? De una manera multisensorial, con el cuerpo y con la mente. ¿Qué se puede hacer en esta circunstancia? También hacer caso de la sabiduría propia, que es lo que todos conocemos como la intuición. Hay que conocerte a ti mismo con autoestima, con confianza y con un control para de ahí poder salir y conocer al otro. Y pensar en lo metafísico más que en lo material, en lo que significa algo más que en lo que es. Recuerden que nosotros vivimos rodeados de símbolos, que por eso tengo una mariposa en la presentación, porque es el símbolo de la paz, y creo que todos nosotros podemos sentirnos muy contentos y muy felices cuando hacemos la práctica de la paz. Bueno, pues agradezco de verdad este tiempo, agradezco a Marsanto, a Marce, a todos los que están involucrados en este proyecto. Y bueno, pues me despido con esta frase que dice, no basta con hablar de paz, uno debe creer en ella y trabajar para conseguirla. Muchas gracias, mi nombre es Marta González y fue un gusto haber participado el día de hoy con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marta González, por tu compartencia en este tema que nos apasiona a ambas, que es la cultura de paz. Marta está incidiendo y está haciendo la diferencia en el Centro San Camilo, esta asociación civil que también admiramos mucho, en donde se trabaja todo el tema de la humanización del dolor. Gracias, Marta, y nos vemos pronto.